Vicente Montesinos, que hoy nos visita desde la madre patria, España. Don Vicente Montesinos, el creador de ese gran canal como lo es Adoración y Liberación, un canal que se ha preocupado por llevarnos a esa sana doctrina, por enseñarnos mucho y bueno, darle bienvenida también a todos los que hoy están aquí en esta reunión virtual, que también son seguidores de don Vicente y su canal. Así que, don Vicente, un placer tenerlo acá con nosotros, que Dios le bendiga y adelante, don Vicente, cuéntenos, ¿cómo estás? Bien hallado, don Juan de Dios. Muchísimas gracias de todo corazón por invitarme, por tus inmerecidas palabras tan cariñosas para un servidor y para el proyecto que llevamos adelante. Gracias de corazón a usted, a todos los hermanos que están aquí con usted en este momento. Se lo agradezco de todo corazón acompañarnos y bendiciones para ustedes y para todas las personas que nos van a ver por medio de Producciones BJM o por medio de Adoración y Liberación o por todos los lugares, en todos los rincones del planeta. Dios me los bendiga y me los guarde. Muy bien, don Vicente. Bueno, como usted sabemos que habría muchos temas de los que podríamos hablar, temas que usted domina ampliamente y bueno, hoy los que estamos acá pertenecemos a un chat escatológico y hay muchas dudas que tenemos sobre muchos temas que, como le digo, sería un tema para cada programa. Tenemos acá personas de todos lugares, de toda Latinoamérica y contarle que tenemos una conterránea suya allá de España, pero que en este momento está viviendo allá en Inglaterra. Muy bien, muy bien. Me refiero a nuestra hermana Lola de España. Bien, don Vicente, pero hay un tema especial que hoy queremos tratar en esta tarde con usted. Y es un tema que posiblemente muchos católicos han escuchado, pero tal vez no tienen un amplio conocimiento, que es sobre el tema específicamente del remanente fiel. Esa iglesia remanente fiel, la cual, como lo dice la palabra, se mantendrá fiel a nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en tiempos muy difíciles que se nos vienen para este mundo, pero sobre todo para nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre este tema, que yo sé que usted domina muy bien porque lo hemos visto en diferentes programas de Adoración y Liberación. Y vamos a empezar con una pregunta muy importante, la pregunta del $1.000.000. Y la pregunta es, don Vicente, ¿qué entendemos por remanente fiel? Pues mi querido Juan de Dios, es una pregunta ciertamente interesante. Lo ha sido siempre en la historia de la Iglesia, pero lo es más que nunca en estos momentos. Todo lo que nosotros y las generaciones anteriores a la nuestra hemos venido estudiando bíblicamente, teológicamente, escatológicamente en relación a los tiempos proféticos, a los últimos tiempos, pues podemos decir que en cierta forma tenemos la desgracia y la suerte de estar viviéndolo. Nuestra generación lo está viviendo. Cuando digo nuestra generación lo está viviendo, es evidente que nosotros estamos inmersos ya en una batalla final, en la lucha definitiva entre el mal y el bien en los últimos tiempos, que esa palabra generación es una generación para Dios, no es el concepto de tiempo el nuestro, los tiempos de Dios son distintos, por eso yo jamás me atrevo a cronificar personalmente lo que son los tiempos establecidos en la Biblia, pero sea antes, sea después, o sea en la medida del tiempo humano, cuando sea, lo que es evidente es que estamos en ese momento final. El remanente fiel siempre ha sido ese pequeño resto que ya desde el inicio de la revelación de Dios al pueblo escogido, durante todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y durante todo el desarrollo de la doctrina católica y la santa tradición de la Iglesia, ha venido marcado como aquel de católicos que van a resistir los envites finales del enemigo y van a hacer, como yo digo siempre, que nuestro Señor Jesucristo encuentre fe en la tierra cuando regrese.
cuando Él quiera, cuando sea el momento de la segunda venida. Está profetizado y así lo estamos viendo. Es todo bíblico. Después se puede apoyar en muchas más profecías, en muchos más mensajes, en muchas más locuciones de santos, en muchas apariciones de la Santísima Virgen María, etcétera, pero sin necesidad de llegar a ello. Está todo en las Sagradas Escrituras. El hecho de que al final, en los últimos momentos, solo una pequeña parte del pueblo católico va a resistir a lo que es, actualmente lo estamos viviendo, como digo, el envite del enemigo, que no solo va a ser un envite del mundo contra la Iglesia de Cristo, sino que va a ser un envite de la propia Iglesia infiltrada falsamente contra la verdadera Iglesia, que se va a sostener y sustentar en los católicos que así deseen, por ello opten, a ellos se comprometan y a ellos se arriesguen. En definitiva, el remanente fiel, que ha venido recogido bíblicamente en muchos momentos, que lo podemos leer en el Génesis, en el libro de Isaías, en las cartas de San Pablo a los romanos, en el Apocalipsis, por supuesto, en Daniel, en Ezequiel, en cantidad de libros de la Santa Biblia, hoy por hoy se configura como aquellos católicos ya en la práctica que están en lucha contra la falsa Iglesia para seguir manteniendo la verdadera Iglesia católica, la única Iglesia santa, católica y apostólica, fundada por Jesucristo en la verdad. Correcto. Entonces, cuando estaríamos hablando de este remanente fiel, estaríamos entonces hablando de las dos partes, de la parte del clero, pero también de la parte de los laicos que estarían integrando esta Iglesia remanente. Sin ninguna duda, el remanente fiel es el pueblo de Dios escogido para la batalla final, formado por los consagrados desde el vicario verdadero de Cristo en la tierra, pasando por los príncipes de la Iglesia, los sucesores de los apóstoles en la persona de los obispos, los consagrados, sacerdotes religiosos y religiosas, y los laicos que estén firmes a una cosa que evidentemente es lo que conforma, y que después podemos hablar sobre ello, el remanente fiel, que es la fidelidad a las Sagradas Escrituras, la sana doctrina, la santa tradición y el magisterio bimilenario. Juan de Dios, ahí es donde se configura el remanente fiel, el pequeño resto fiel que se escogió la Virgen María para sí, para, liderados por San Miguel Arcángel en la lucha contra el diablo y todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, emprender esta batalla final en la que, insisto, ya estamos. No sé hasta cuándo estaremos, pero ya estamos. Bien, sabemos que después del Concilio Vaticano II, nuestra Iglesia Católica sufrió hablemos así, de un gran cambio. Entonces surge de inmediato la siguiente pregunta. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre esta Iglesia Católica actual postconciliar y esa Iglesia remanente de la que estamos hablando precisamente en este momento, esa Iglesia remanente? Querido Juan de Dios, yo en esto, sabe usted que soy muy poco políticamente correcto, es decir, digo las cosas como las pienso que es nuestra obligación y nuestro deber. Correcto. Vaticano II es un desastre para la Iglesia Católica, es la absoluta incorporación a la Iglesia Católica de los elementos que habían estado intentando destruirla desde ya hacía mucho tiempo y que por fin consiguen, por medio de este invento diabólico que fue el Vaticano II, incorporar todos los elementos de enemistad a Cristo dentro de la Iglesia. La diferencia entre la Iglesia Católica actual postconciliar y esa Iglesia remanente, pues es toda. La Iglesia remanente, de hecho, lo único que debe de tener como objetivo es sostener la santa tradición, el magisterio de 2000 años de la Iglesia, la doctrina sana y la fidelidad a las Sagradas Escrituras, cosa que ha sido subvertido absolutamente desde el Concilio Vaticano II. Todo esto, como bien dice usted, Juan de Dios, daría para extenderse muchísimo. Podemos hablarlo en otra ocasión cuando usted lo considere oportuno, pero
Todo esto forma parte de un plan de infiltración masónica de la Iglesia que se venía ya intentando producir desde finales del siglo XVIII, desde la Revolución Francesa, durante todo el siglo XIX y ya a los inicios del siglo XX. De hecho, hubo papas de sana doctrina, como fueron, por ejemplo, su santidad Pío X, que ya vinieron advirtiendo de esto. El enemigo se quiere infiltrar en la Iglesia por medio de un elemento absolutamente destructor, que es el modernismo. El modernismo, que es la compilación de todas las herejías. Ese enemigo, intentando infiltrarse en la Iglesia, consigue por fin hacerlo de una manera definitiva en el Concilio Vaticano II, subvirtiendo, por tanto, todo el orden. ¿Cuál es la diferencia básica? Hasta ese momento el centro era Dios, como no puede ser de otra manera. A partir de ese momento el centro es el hombre. Hasta ese momento la Iglesia miraba a Dios, a partir de ese momento la Iglesia mira al mundo, y al mundo en el peor sentido de la palabra, y además sabemos quién es el príncipe de este mundo porque nos lo dice nuestro propio Señor Jesucristo. A partir de ahí se derivan un montón de consecuencias prácticas, aprovechando un presunto o un supuesto concilio pastoral que ni siquiera es dogmático, para subvertir todos los dogmas de la Iglesia, como son el falso ecumenismo, como es la vuelta entera a la liturgia, con todo lo que eso significa y con la finalidad de acabar con la Santa Misa de siempre, como es el relativismo, el indiferentismo, etcétera, etcétera, etcétera. Un proceso que empieza en el Vaticano II y que finaliza con éxito mayúsculo, colocando a uno de ellos, a uno de los enemigos de la tradición y de la Iglesia, en la silla de Pedro, en la persona de Jorge Mario Bergoglio. La diferencia es toda. La Iglesia posconciliar, con la lucha de algunos de los pontífices posconciliares por contener este ánimo hereje modernista, pues como fue Juan Pablo II con todos sus errores y su batalla, como ha sido su santidad el Papa Benedicto XVI con todos sus errores y su batalla, ha sido una lucha entre los enemigos de la Iglesia y los verdaderos remanentes, ¿no? Que queremos ser el remanente fiel católico. A veces se nos dice, ustedes no pueden decir ser remanente fiel católico porque solo Dios sabrá a quién se escoge para sí, quién será el remanente. Evidentemente, solo Dios sabrá quién obtiene la salvación, quién ha sido fiel a su Iglesia y quién es el verdadero remanente. Pero nosotros sí que podemos decir que queremos ser ese remanente fiel católico. Lo que no queremos es ser los que callan para que hablen las piedras y los que, por su silencio, como decía Santa Catalina de Siena, hacen que el mundo se pudra. No queremos eso y no vamos nunca a participar de eso, Juan de Dios. Tal vez es importante, para agregar a eso que usted dice, que hoy en día estamos viendo signos muy visibles de todos esos cambios. Por ejemplo, cuando hablamos de la misa tradicional, el sacerdote siempre daba la cara al crucifijo, la espalda a la gente, por lo menos en un 70-80% de la misa como tal. Hoy vemos lo siguiente: se le da la espalda a Jesucristo y se le da la cara a la gente. Vemos por ejemplo como el sacerdote ahora ocupa la silla principal, por así decirlo, enfrente de ese crucifijo, cosa que antes no se daba, por ejemplo, lo que era la misa tradicional. Es que son signos que han sido puestos de una forma muy sibilina, ¿no? Como creados poco a poco, de manera que generaciones enteras de católicos hayan ido asumiéndolo como completamente normal. Ha sido un paso, otro paso, otro paso, y hoy, a 60 o 70 años vista del Concilio Vaticano II y de el posterior encargo tremendo de Pablo VI a Bugnini, un masón reconocido, para que cambiara la Santa Misa de siempre y la convirtiera en una celebración o banquete protestante, que es lo que es hoy, mirando la vista atrás, nos damos cuenta cómo el pueblo de Dios ha ido tragando con todo, hasta que pues ha estado el terreno muy maduro para que viniera un supuesto pontífice que decidiera definitivamente acabar con todos los signos de respeto litúrgico que son tan importantes, y sobre todo con una idea que es la fundamental. La Santa Misa es lo más importante que hay en la tierra,
La Santa Misa es el sacrificio perpetuo de nuestro Señor Jesucristo. La Santa Misa es como cada vez que se celebra, vuelve de nuevo a vivirse ese calvario, esa entrega de una forma incruenta, no cruenta, pero vuelve a vivirse el momento sacrificial de entrega y de redención de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se ha convertido la misa en un espectáculo protestante, en el cual ya simplemente acabamos pensando al final que nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Hostia es un símbolo. Ya no se cree ni siquiera en la transubstanciación en el sentido de toda la vida, y no hay más que verlo pues en esos pequeños signos a los que nos hemos ido acostumbrando desgraciadamente, pero que esconden una tragedia. Se ha querido dar la espalda a Dios para mirar al mundo, sin ninguna duda. Y eso que dice usted es tan cierto y es tan triste ver. Por ejemplo, hay un sacerdote mexicano muy reconocido porque tiene un programa en una televisión católica de Estados Unidos, donde él en algún momento dijo en uno de esos videos que cuando las migas de la Sagrada Comunión caen al suelo, dice que no hay ningún problema porque se da, digamos, como que la transubstanciación se elimina en ese momento. O sea que ya no está más Jesús en esas partículas en el suelo. Entonces se pone a preguntar y bueno, si los que debieran creer no creen, ahora qué pasa con los que tienen dudas y que están digamos que muy tiernos en lo que es la fe. Absolutamente así es, Juan de Dios. La cantidad como esa de profanaciones, sacrilegios y daño que se está realizando al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo en tantos y tantos lugares del mundo, en la Santísima Hostia, es tan terrible que desde luego mueve a espanto. Lo hemos visto de todas las formas y colores en los últimos años. Ya desde que estamos inmersos en este estado de la pandemia o lo que sea esto, ya ha sido un abuso absolutamente dantesco. El tema de dar la comunión en la mano, repartir a nuestro Señor Jesucristo de aquí a allá, pasárselo de unos a otros como si fuera una galleta lo que se está pasando, el tema de que la gente no se arrodilla ante nuestro Señor, el tema de que no se comulgue en la boca, se dé la comunión con bozales, con guantes, como todo una barbaridad de sacrilegios que sin duda ofenden profundísimamente a nuestro Señor Jesucristo, y por lo que sin duda el mundo está herido, muy herido, Juan de Dios. Por supuesto, hay una pregunta que posiblemente ya en lo que hemos ido hablando tal vez ya la hemos contestado parcialmente, pero cabe volverla a retomar. La pregunta es sencilla: ¿por qué el mundo odia a esta iglesia remanente? Y lastimosamente algunos católicos incluidos en ese mundo. Juan de Dios querido, yo creo que el motivo por el cual el mundo odia a esa iglesia remanente es un motivo duro, pero muy claro. Es decir, la iglesia siempre fue la única institución que actuaba como contrapeso a los valores mundanos. La iglesia siempre fue la que actuó como esa reserva espiritual cuando todas y cada una de las instituciones en el mundo se iban desmoronando, de manera que se iban entregando al individualismo, al hedonismo, a la búsqueda del placer por el placer, al yo, al materialismo, al consumismo, al indiferentismo, y la iglesia seguía ahí. Los enemigos de Dios tenían muy claros que si querían ser dueños del mundo tenían que conseguir cosas. En primer lugar, acabar con la Santa Misa, porque los enemigos de Dios, a diferencia muchas veces de nosotros, los católicos hacen bien su trabajo, que es hacer el mal. Acabar con la Santa Misa, porque saben el valor fundamental que tiene cada sacrificio redentor de nuestro Señor en el mundo cada día en el altar, y después infiltrarse en la iglesia para conseguir que la iglesia fuera del mundo, para conseguir que esa oposición férrea a la destrucción total de los valores existentes en el planeta, que era la Iglesia Católica, finalizara. Así lo hicieron, como estábamos comentando ahora, a raíz del Vaticano II, y el remanente fiel justamente lo que lucha es por mantener la santa tradición de la Iglesia, la de siempre.
por mantener la sana doctrina, la de siempre. Y esto no gusta al mundo. ¿Qué le gusta más al mundo, Juan de Dios? Que nos guiemos por los mandamientos que nuestro Señor clarísimamente y de una vez para siempre estableció. ¿O le gustará más al mundo que nos guiemos por el viví y dejá viví de Bergoglio, ¿no? Que es los mandamientos nuevos? Evidentemente, el mundo de hoy se congracia con esta iglesia falsa. Evidentemente, cuando ya ha conseguido infiltrar a la Iglesia Católica, el que quede un grupo fiel, un remanente fiel, un resto fiel, que siga defendiendo la verdad atemporal, porque la verdad es solo una y no puede cambiar al albur de los tiempos como nos está haciendo creer la actual jerarquía vaticana, ese grupo es odiado, ese grupo es perseguido. En definitiva, Jesucristo nos lo dijo: os odiarán y os perseguirán en mi nombre. Debería de plantearse muy bien la actual jerarquía qué sucede cuando los líderes mundialistas y globalistas alaban. ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí en España, cuando los gobierno actual, marxistas, comunistas, anticatólicos de Podemos, dicen que ojalá todo el mundo actuara en el tema del COVID como Bergoglio? Deberían de plantearse quiénes son hoy los enemigos para el mundo y quiénes forman parte de ese mundo. Evidentemente yo creo que ese es el motivo por el cual, entre comillas, pequeña oposición a los ojos del mundo, que es el remanente fiel, se ha odiado. El tema del remanente fiel no es un tema de números. El tema del remanente fiel será el de las almas que consigan ser fieles al Señor hasta el final. Y eso no es una cuestión de números, sino una cuestión de fe y de fidelidad, Juan de Dios. Y es que nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, de repente se preguntan, bueno, ¿por qué hablan tanto de la iglesia de siempre? ¿Es que acaso la iglesia ha cambiado? Cuando hablamos de la iglesia de siempre, estamos hablando de aquella iglesia donde se comulgaba, para decir algo, de rodillas y en la boca, donde el sagrario estaba en el centro de la iglesia y cuando entrábamos lo podíamos ver. Era esas iglesias donde todas las bancas tenían su reclinatorio. Cuando hablamos de iglesia de siempre, era esa iglesia donde el sacerdote caminaba con su sotana. En fin, a esa, cuando hablamos de iglesia de siempre, a esa iglesia es la que precisamente nos estamos refiriendo. Sin duda alguna. Es que el tema cuando hablamos de la iglesia de siempre es que es la única. Es decir, es muy paradigmático, es increíble, pero es real, desgraciadamente, que quienes estamos intentando buenamente, humildemente, como podemos, defender a la iglesia de siempre, seamos los acusados de cismáticos, de herejes, de separatistas. Pero vamos a ver, si es que nosotros no nos hemos movido de nuestra iglesia, los que son cismáticos son ellos. Si es que el que ha cogido y ha cambiado absolutamente la doctrina de la iglesia de siempre ha sido el Vaticano II, y desde entonces, y sobre todo al llegar Jorge Mario Bergoglio a la silla de Pedro, absolutamente todo el sentido de iglesia para convertirla en una agencia de la Organización de las Naciones Unidas más, para convertirla en el nuevo orden mundial llevado a la religión, para introducir una religión mundial única, para decirnos contra Cristo que todas las religiones son iguales, para decirnos contra Cristo que hay salvación, creas, no creas, creas en Buda, creas en Alá, creas en... Decirnos contra Cristo que ir por el mundo a predicar el Evangelio es un pecado porque es proselitismo, para decirnos, en definitiva, un evangelio distinto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces resuenan otra vez en mí, como le escribí hace pocos días a Monseñor Viganó, las palabras de San Pablo: cualquiera, seamos nosotros, es decir, los propios apóstoles o ángeles del cielo, que os presenten un evangelio distinto a este, sea anatema. Nosotros,
Si está todo escrito, Juan de Dios. Estos líderes actuales de la jerarquía están presentando un quinto evangelio, el evangelio según Bergoglio. Eso no es Iglesia Católica. Y si alguien se tiene que ir son ellos, que son protestantes y masones infiltrados en la verdadera Iglesia de siempre. Con relación a esto que dice usted, en uno de mis videos en mi canal, en algún momento yo decía que pareciera como que ahora en muchas iglesias se estaba trabajando con un quinto evangelio. Entonces yo decía, por ejemplo, originalmente se decía, dejad que los niños vengan a mí. Pero ahora pareciera como que el nuevo evangelio que se llama ahora protocolo dice, según el protocolo no traigan los niños a la iglesia. Según el protocolo ya no se puede tomar a Jesucristo en la boca porque te puede contaminar. Entonces como que en realidad se le está agregando un nuevo evangelio a la Biblia con esto de la pandemia que se llama el evangelio del protocolo. Sin duda alguna. Por eso mismo que estaba Juan de Dios preguntándome por qué se odia tanto a la Iglesia remanente si el mundo odia a los católicos que intentamos defender la sana doctrina, cuánto más el mundo infiltrado en la Iglesia va a odiar a los sacerdotes fieles que les están dejando ver sus vergüenzas. Es decir, quienes desde la caridad, la prudencia, el trabajo, la fidelidad y la valentía están dejando ver las vergüenzas de estos consagrados sin fe. Cuando nosotros escuchamos, como tuvimos el enorme privilegio ayer de escuchar una exhortación, declaración de nuestro director espiritual, el reverendo padre Juan José Pablo de Jesús Tamayo, de su patria de Costa Rica, mi amado padre Tamayo, cuando tenemos la oportunidad de escucharle y escucharle defender con ardor, con amor eucarístico, con verdadera fe a nuestro Señor Jesucristo y a la santa doctrina de siempre, entendemos que los consagrados que hoy se han vendido al mundo, se les caiga la cara de vergüenza, si es que la tienen, al escuchar un santo sacerdote fiel. Evidentemente que van a ser perseguidos, y mucho más que lo van a ser. Y esto es así. Desgraciadamente hoy hemos llegado al punto en el cual la Iglesia de Bergoglio abraza a todos menos a los católicos de verdad. La Iglesia de Bergoglio quiere abrazarse con los musulmanes, quiere abrazarse con los protestantes, quiere abrazarse con el lobby LGTBI, quiere abrazarse con la ideología de género, quiere abrazarse con Lutero, quiere abrazarse con los anglicanos, quiere abrazarse con todos, menos con los católicos de verdad, los que han de ser perseguidos y los que han de ser ninguneados, apartados, expulsados y absolutamente martirizados, al menos en el martirio blanco diario, y quién sabe si en el martirio rojo algún día. Eso es así, y al fin y al cabo lo podemos ver con tribulación, pero también con la esperanza en el mensaje de Cristo. Os perseguirán, os calumniarán y os harán todo tipo de aberraciones en mi nombre, por defender mi nombre. Así es, Juan de Dios. En los libros de la historia de la Iglesia siempre vamos a contar con una página muy importante de un santo sacerdote llamado Marcel Lefebvre, un sacerdote francés. Y digo santo porque la historia lo verá a él tarde o temprano como un santo mártir de la Eucaristía. Gracias a él hoy tenemos la Santa Misa tradicional todavía, y por supuesto gracias también al Papa Benedicto XVI, que en su mutuo propio el 7 del 7 del 2007 permitió que las santas misas tradicionales se puedan llevar a cualquier parte del mundo. Entonces ese fue un gran defensor de esta iglesia remanente. Fíjate, le permito porque los tengo aquí a mano en la cabecera de mi despacho. Este libro que tengo ahora en mis manos se llama Le destronaron, del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar, Monseñor Marcel Lefebvre. Leer el libro sobre la nueva misa, que ya nos avisaba Monseñor Marcel Lefebvre de lo que iba a pasar, demuestra el por qué
tuvo que ser excomulgado junto con los obispos que había ordenado. Monseñor Marcel Lefebvre fue sin duda un mártir de la fe y es sin duda un santo, y así lo reconocerá la Iglesia remanente y triunfante, sin ninguna duda. Que si no hubiera sido por Monseñor Marcel Lefebvre, posiblemente hoy no tendríamos la verdadera misa de siempre en la tierra. Correcto. Hay que tener en cuenta que Monseñor Marcel Lefebvre se ve obligado a ordenar a esos 4 obispos porque se acababa la misa tradicional en la tierra, y eso está recogido en el derecho canónico como una causa de extrema causa de fuerza mayor por la cual se puede nombrar obispos, no era un motivo de excomunión. Ya sabemos que la masonería infiltrada que rodeaba a Juan Pablo II le obligó a realizar esta firma, y también sabemos cómo le dijo a Benedicto XVI cuando se estaba firmando esa excomunión, entonces cardenal Ratzinger, la Congregación para la Doctrina de la Fe: ¿y si estamos excomulgando al único obispo santo? Esas palabras las dijo Juan Pablo II, quien bien sabía que eso era una injusticia a la que se vio obligada. Por eso, su santidad el Papa Benedicto XVI rehabilita la memoria de Marcel Lefebvre, devuelve la comunión a los obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, y por eso introduce un motu proprio importantísimo, que es el de intentar rehabilitar la Santa Misa de siempre, lo cual nunca le han perdonado a Benedicto XVI, lo cual fue una de las causas, entre otras, que hicieron que fuera obligado también, como fue obligado a renunciar, y lo cual demuestra que a pesar de los muchos errores que pudieron cometer algunos papas posconciliares en la aplicación del Vaticano II, intentaron frenar esas ansias de destrucción de la Iglesia que desgraciadamente Juan XXIII y Pablo VI introdujeron en la jerarquía, y que han logrado sus objetivos con Jorge Mario Bergoglio, sin ninguna duda. Es decir, nosotros podemos entender que ciertas cosas que se están haciendo hoy en la Iglesia a nivel de laicos, de personas sencillas, de personas ya mayores o con pocos estudios, que han vivido durante toda su vida de fe prácticamente en las aguas del Concilio Vaticano II, no hayan conocido otra cosa, no tengan formación, no tengan preparación. Podemos, aunque es una obligación de todo católico prepararse y formarse en la verdad, evidentemente, los sacerdotes, los consagrados, los teólogos, no digamos ya los obispos, los cardenales, están preparados, están formados y tienen obligación de prepararse y de formarse en la verdad. No se puede disculpar la ignorancia, si es que hay sacerdotes que viven en la ignorancia de todo lo que está sucediendo en la Iglesia. No se puede disculpar. Luego solo caben 2 cosas, Juan de Dios, desgraciadamente: o una ignorancia culpable o una conciencia dolosa. No hay más. Los sacerdotes y los consagrados, los teólogos que hoy no quieren reconocer lo que está pasando en la Iglesia, a dónde está llevando esta jerarquía la Iglesia, pues son culpables por no estudiar, preparar, formarse y ver lo que está sucediendo, porque están arrastrando a millones de almas al Averno, o son lo que desgraciadamente me temo en muchos casos, totalmente entregadas al mundo e indiferentes a los problemas verdaderos de fe que están sufriendo millones y millones de católicos en el planeta. Desde luego, muchos cientos de miles de hermanos que intentamos conformar el remanente fiel, pero también otra gran masa que no se atreve a dar el paso por un mal entendido sentido de la obediencia al Papa, que se convierte en papolatría cuando no disciernes el hecho de que hay que estar con el Papa, sí, pero cuando el Papa no está contra Cristo. Todo eso ya dejando de lado el tema que daría para otro programa más
sobre por qué Jorge Mario Bergoglio no es papa. Pero en todo caso, lo que es evidente es que nadie, ni siquiera un papa, ni siquiera un ángel del cielo, puede anunciar un evangelio distinto al de nuestro Señor. Y eso los sacerdotes lo saben, o deberían de saberlo. Juan de Dios, querido hermano, por ignorancia muere mi pueblo. Es evidente. Uno de los propósitos de los enemigos al infiltrar la Iglesia, por supuesto, es la infiltración de los seminarios. Ahí es donde han conseguido gran parte de la batalla, infiltrándose en los seminarios y consiguiendo que tanto los responsables de seminarios como los seminaristas que iban a forjar las futuras generaciones de sacerdotes que hoy existen en la tierra salgan con una formación deficiente, o al menos con una formación fundada en lo que no es la santa tradición, la sana doctrina de la Iglesia, en lo que no es, en definitiva, lo que tú has dicho, la formación tomista, la que ha establecido desde San Agustín y Santo Tomás, todos los padres de la Iglesia, y desde toda la teología tradicional, lo que es el teocentrismo, lo que es Jesucristo como centro, lo que es una teología cristocéntrica, hoy todo sustituido por enseñanzas sociológicas, humanistas, relativistas, en definitiva, todo sustituido por una Iglesia que se esfuerce por mirar al mundo, congraciarse con el mundo y agradar al mundo, por una Iglesia que no diga nada que moleste al mundo. Eso es lo que hoy se enseña, desgraciadamente, a nuestros sacerdotes en la gran mayoría de seminarios. Bueno, Vicente, vamos a iniciar esta segunda etapa de esta videoconferencia con las preguntas directas de nuestros participantes aquí en la videoconferencia como tal, y de algunos que nos mandaron sus preguntas. La primera pregunta la hace Lola de España, que reside en Inglaterra, y pregunta si a partir de abril las misas van a ser válidas con relación al nuevo misal que se va a poner en uso. Antes que nada, un calurosísimo saludo a Lola, compatriota mía en Inglaterra. Un abrazo muy grande, Lola, y gracias por estar aquí con nosotros y por esta pregunta. Bien, Lola, yo te puedo contestar desde mi estricta opinión personal. Entiendo que puede ser controvertida, pero bueno, yo creo que debo de expresarme con la máxima sinceridad que me quepa. Para mí, en los últimos años, gran parte de las misas que hemos estado viviendo en el Novus Ordo han rayado ya la invalidez. Es decir, a medida que se iba avanzando cada vez más en la desacralización del culto, en la desacralización de los gestos litúrgicos y, en definitiva, en la desacralización del momento de la comunión y de la expedición de la Santa Comunión a los fieles, etcétera, se iba caminando en unas misas inválidas, rayaban la invalidez. Evidentemente, la Santa Misa tradicional, la de siempre, es la que no tiene ninguna duda de su validez. El Novus Ordo cada vez ha entrado más en una deriva absolutamente protestante. Y si tu pregunta se refiere en concreto a los nuevos misales que se están comenzando a gestar, el nuevo misal que ya está en vigor en la Conferencia Episcopal Italiana y que pronto se va a extender al resto de conferencias, sobre el que en Adoración y Liberación hablábamos hace poco como la nueva misa, no me cabe ninguna duda de que, y aunque hay un debate largo para hablar entre invalidez e ilicitud, no me cabe ninguna duda de que en todo caso esas misas son perjudiciales para el alma. Evidentemente, desde mi punto de vista, vayamos a buscar misas de siempre, vayamos a buscar misas tradicionales, y si no podemos, no angustiemos a Dios con nuestra participación en determinados ritos. Esa es mi opinión, Lola. Sí, quería preguntarle al doctor Montesinos. El panorama es devastador, o sea, hay destrucción por donde quiera que uno mire. Pero ¿qué mensaje de esperanza podemos tener los del remanente? ¿Cómo lo ves a futuro? Hazel, hermana querida, un abrazo muy fuerte desde España y gracias por tu pregunta. Mira, yo te diría que a pesar de que el panorama es devastador, y el panorama es devastador porque los hechos están ahí, por sus hechos los conoceréis, y porque no hay nada oculto que pueda esconderse, como nos dice el Evangelio, y nuestra misión es
denunciarlo, el mensaje de esperanza es todo. El mensaje de esperanza es todo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nunca engaña. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido la vida eterna a quienes crean en Él, a quienes le sigan a Él y a quienes apliquen lo que es ser católico, no de nombre, sino de vida, durante su vida de paso aquí en la tierra. Estamos viviendo una época, y para mí este es el principal mensaje de esperanza, muy difícil para los católicos, Hazel, muy difícil, pero también una época que es una gran oportunidad. Está permitiendo pulirnos como el cristal, nos está permitiendo acompañar a Jesucristo en el sacrificio redentor, nos está permitiendo participar, aunque sea mínimamente, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La pasión que vivió nuestro Señor Jesucristo en el Calvario y que se realiza cada día de nuevo sacrificialmente en el sacrificio del altar, en las verdaderas misas, la tenía que pasar su esposa, la Iglesia Católica, porque así estaba profetizado. Con lo cual, esto es lo que ahora estamos pasando. Y esto nos brinda, evidentemente, la oportunidad de ofrecer todo este sufrimiento a Cristo y, sobre todo, de ser fieles hasta el final. Porque nos espera lo mejor, Hazel, nos espera lo mejor. Porque estamos teniendo la oportunidad de ser defensores de Jesús y de María en la batalla de los tiempos finales. Y a quien sea fiel y a quien persevere, como nos dice Jesucristo, qué mayor esperanza que el reino de los cielos. Sin ninguna duda que Hazel, tú y el resto de hermanos fieles estaréis con Jesucristo a la derecha del Padre, y esa es la esperanza que nos queda. ¿Esperanza en este mundo? ¿Esperanza terrena? Sencillamente no lo sé. Yo creo que si medimos la esperanza en términos mundanos, ahora mismo la cosa la tenemos complicada. Está, como dice mi querido profesor hermano Damián, entretenido el panorama. ¿Nos pueden quitar? Si lo máximo que nos pueden quitar, que es la vida, tenemos que ganar el cielo, y esa debe ser nuestra batalla. Y eso es lo que hace incomprensible la postura de la jerarquía actual católica, que prefiere venderse al mundo que ganar el cielo, que prefiere decir que no se comulgue, no se coge a nuestro Señor Jesucristo en la comunión en la boca, porque puede contaminar no sé qué. Pero ¿qué va a contaminar nuestro Señor Jesucristo? ¿Pero de qué te sirve tanta protección y tanto salvar tu vida si pierdes el alma? Hazel, esperanza toda, nos espera lo mejor. Mucho gusto, profesor Vicente Montesinos, un saludo desde Guatemala. Créanme que yo he seguido el canal desde hace mucho, y pues ahí sí que, como decía, ¿verdad? Yo creo que Hazel se adelantó a mi pregunta, ¿verdad? Que ahí sí que la esperanza debe ser en nuestro Señor Jesucristo, y que definitivamente vamos a tener que, como lo hablábamos también acá con el hermano, ¿verdad? Sin duda. Que ahí sí que tenemos que o sufrir o morir, definitivamente, ¿verdad? O morir, porque creo que vamos a tener que dar la vida en esta lucha. Es una batalla en la cual vamos a salir vencedores, definitivamente ganando el cielo, y morir para esta tierra, porque en esta tierra ya no hay nada, definitivamente. Entonces, un saludo desde acá de Guatemala, profesor Vicente Montesinos, le admiramos mucho. Gracias por sus consejos. Alda, mi querida hermana, las gracias a usted por su misericordia para conmigo, por sus palabras cariñosas. Dios me la bendiga, me la guarde, a usted y a todos los suyos. Ha dicho unas cosas que son importantísimas. Morir al mundo. Si es que, en definitiva, si somos capaces de entender que nuestra misión es la que es, que, como dijo Jesucristo, nuestro reino no es de este mundo, que, como dijo Jesucristo, os voy a enviar como ovejas en medio de lobos, que, como dijo Jesucristo, en definitiva, os voy a enviar al mundo, pero vosotros no sois del mundo, entenderemos lo que has dicho tan bien explicado, Alda. Morir al mundo. Y morir al mundo es estar dispuestos a ser consecuentes y fieles con el mensaje y los mandatos de nuestro Señor Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Que esas últimas consecuencias implican que podamos aquí, en la tierra, hacer todo lo posible por revertir las situaciones negativas para los hermanos, por supuesto, hagámoslo sin descanso,
Pero si esas consecuencias finales de seguir a Jesucristo implican hasta nuestro martirio, si necesario fuera, gloria a Dios, porque nos habrá dado el paso al cielo. Gracias, Alda, de todo corazón. Un abrazo enorme. Pamela Cortés de Costa Rica le quiere hacer la siguiente consulta. El periodista Sochi de Italia habla de que Benedicto lo tienen de una u otra manera oculto en el Vaticano. Ella quiere saber si se esconde algo más detrás de esta acción con relación al Papa Benedicto XVI. Pues yo, mi querida, ¿es Pamela o Alex quien ha hecho la pregunta? Pamela, mi querida hermana Pamela, muchos saludos. Yo, agradeciéndole su pregunta de antemano, tengo claro que propósito en la situación que vive su santidad el Papa Benedicto XVI ahora mismo. Yo decía hace poco que en la cual Jorge Mario Bergoglio ha ocupado de manera falsa el papado y en la cual su santidad el Papa Benedicto XVI es en cierta forma prisionero de esta actual jerarquía vaticana. Yo no sé en qué forma. Yo sinceramente no sé en qué forma. No sé el propósito exacto, si quieren que les sea sinceros, de el fin global de todo esto. Benedicto XVI intentó, durante sobre todo los últimos años de su pontificado, poner orden en esta iglesia cada vez más a la deriva. Intentó sacar a la luz y denunciar toda la serie de escándalos sexuales, de escándalos financieros y de escándalos de corrupción que a los católicos. Intentó, sobre todo, devolver un poco de rigor a la tradición y a la liturgia católicas, y eso no se lo podían perdonar. Evidentemente, el intento fraudulento de colocar fraudulentamente a Jorge Mario Bergoglio en la silla de Pedro, que ya se intentó en 2005 y que no salió, no se lo han perdonado nunca a Benedicto XVI. En aquel momento, la mafia de San Galo, que por boca del propio cardenal Danels después reconoció que habían trejemanejeado el asunto del cónclave para colocar a Jorge Mario Bergoglio, lo cual invalida la elección del Papa, evidentemente venía de antes. El hecho de que Benedicto XVI saliera elegido Papa frustró gran parte de sus proyectos, entre otros el de acabar de una vez con la Santa Misa de siempre. Parece una cosa menor, pero es una cosa importantísima, fundamental, quizá el mayor de los problemas al que nos enfrentamos. Benedicto XVI no solo no acabó con la misa de siempre, sino que sacó, como estábamos diciendo, un documento papal en 2007 para reforzar esa Santa Misa. Todo esto era contrario a los planes del nuevo orden mundial y a la creación de la religión mundial única, y todo esto hacía que Benedicto XVI tuviera que ser quitado del medio. ¿Por qué no se recurrió a otros medios y se ha recurrido a este? No lo sé, pero sí que queda muy claro en el estudio jurídico que hemos presentado en Adoración y Liberación junto a Estefanía Costa y Mauricio Zaeta, además de en otros programas que hemos presentado, la de Benedicto XVI tampoco fue válida, que él sabía muy bien que no estaba renunciando realmente completamente al ministerio y al munus, sino que únicamente renunciaba a lo que era el cargo oficial, pero no al cargo espiritual de Papa de la Iglesia Católica, y nos dejó muchas señales para verlo así. Y el hecho de que Benedicto XVI haya sido en los últimos años manejado como ha sido manejado de forma bochornosa por la jerarquía vaticana, si lo demuestra. No hay más que ver el último ejemplo, desmán que se produjo con el fallecimiento de George Ratzinger, el hermano del Papa Benedicto, con todo lo que se hizo para evitar que Benedicto XVI estuviera más de 2 días fuera del Vaticano, para no dejarle, cuando su intención había sido irse durante una temporada a Alemania para poder estar
junto a su hermano en el lecho de muerte y no dejarle ni esperar unos días más hasta que su hermano falleciera para traerlo apresuradamente de vuelta a Roma y volverlo a poner en su cautiverio. Evidentemente, esto es porque ellos, que vuelvo a repetir, hacen bien su faena. El enemigo hace bien su faena, somos nosotros los que no hacemos bien la nuestra. Ellos saben la amenaza que para el mal supone la presencia del verdadero Papa de la Iglesia, la presencia pública del verdadero Papa de la Iglesia, su Santidad Benedicto XVI. Lo saben y son conscientes y no lo pueden permitir. Alex Oviedo de Costa Rica le hace la siguiente consulta, don Vicente. ¿Considera usted que la participación del remanente será más activa no solo desde la perspectiva de la oración, que por demás ya es inconmensurable, pero que vendrá en pos de dar testimonio de Jesucristo en una participación directa? Hola, mi querido hermano Alex, un abrazo enorme en Cristo. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Yo no tengo ninguna duda que el remanente fiel va a tener toda la participación en estos hechos finales. Y la va a tener porque no puede ser de otra forma. Es decir, una vez más resuenan en nuestros oídos las llamadas de nuestro Señor Jesucristo. Hablad vosotros, hablarán las piedras. No podéis dar ningún tipo de tregua a la mentira. Os van a intentar confundir. El demonio, que es el príncipe del mundo, va a luchar contra vosotros. Las constantes llamadas a lo que es el papel del remanente fiel. La llamada que ya desde el libro del Génesis, capítulo 45, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Querido Alex, esa gran liberación va a venir después de la tribulación. Esa tribulación va a ser sin duda parte de lo que ya estamos intentando hacer, reunir a todo el remanente fiel católico del mundo, unirnos en oración, unirnos en piedad, pero unirnos también en sacrificio, en acción y en lucha. Isaías capítulo 1, como bien nos recordaba nuestro querido hermano Juan de Dios, si el Señor de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedara un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Una cita que a mí me parece muy importante y que nos recuerda el papel del remanente fiel católico en estos tiempos. Isaías capítulo 10. Un resto volverá. Fijaos en esta cita, Alex, para compararla con la crisis del momento actual, verdaderamente espeluznante. Y sobre el fondo de lo que estamos viviendo, escuchemos a Isaías. Un resto volverá. Un resto de Jacob se volverá hacia el Dios fuerte. Porque aunque fuera tu pueblo, oh Israel, como la arena del mar, solo un resto volverá. Su destrucción está decidida, dice Isaías, para que quede bien clara la justicia, pues el Señor Yahvé de los ejércitos llevará a cabo en todo el país el exterminio que ha resuelto hacer. La llamada del Señor a perseverar para que por medio de la tribulación lleguemos a la liberación que se acerca en ese remanente fiel, Alex, nos confirma en que sí, va a ser un papel decisivo, importante, en el que creo que ya estamos y en el que tenemos que seguir avanzando. Alex Oviedo de Costa Rica le hace la siguiente consulta, don Vicente. ¿Considera usted que la participación del remanente será más activa no solo desde la perspectiva de la oración, que por demás ya es inconmensurable, pero que vendrá en pos de dar testimonio de Jesucristo en una participación directa? Giovanni, hermano Giovanni, ¿no? Eso. Querido hermano Giovanni, de mi querida Costa Rica, es una pregunta interesantísima. Hace unos días, esta semana, tuve a bien realizar una declaración institucional en el seno de Adoración y Liberación para dejar clara una vez más la postura de Adoración y Liberación en coordinación de este remanente fiel católico en relación precisamente a unos temas que a veces pueden sembrar confusión en el remanente y de los cuales este que tú preguntas es uno de los centrales. Yo decía entonces, y con eso que responderte, un servidor que aquí les habla, Adoración y Liberación, el Consejo Directivo de Adoración y Liberación, nuestro director espiritual, no somos sedevacantistas. No somos sedevacantistas.
nos sentimos espiritualmente unidos a su santidad el Papa Benedicto XVI. Ahora bien, hago un llamado a todo el remanente fiel católico, en el que sé que hay hermanos sedevacantistas que de buena fe y entendiendo desde mi punto de vista de una manera excesivamente no quiero utilizar un calificativo que pueda mover a confusión, entendiendo desde mi punto de vista de forma equivocada que no existe un papa desde Pío XII, puedo entenderlos. Es decir, pienso que en ese punto se equivocan, pero yo puedo abrazar a un hermano que en defensa de la sana doctrina, la santa tradición, el magisterio bimilenario y las sagradas escrituras haya sufrido y visto lo que ha pasado en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II y entienda que no ha habido un verdadero papa completo como tal desde Pío XII. Para mí esto es un error porque nuestro Señor no nos ha dejado 70 años sin papa a la Iglesia. Para mí esto es un error, pero puedo entenderlos porque sé que trabajan desde la buena fe de recuperar la sana doctrina, la santa tradición y el magisterio bimilenario, que constatan los errores que han cometido los papas posconciliares, pero que se quedan quizá en el exceso de decir una cosa que para mí es errónea, y es que un papa no puede equivocarse, y por tanto si se han equivocado no son papas, y por tanto estamos sin papa desde el año 58. Creo que no es así. Pero insisto, no es el mismo error el de un sedevacantista, amante de la Iglesia verdadera de siempre, que el de un bergogliano. Debo de decirlo así con toda claridad. Porque el que se pueda equivocar pensando desde mi punto de vista que no ha habido un papa verdadero desde Pío XII puede tener un error de apreciación canónica, pero quien sigue a Bergoglio está siguiendo al falso profeta, al mayor hereje habido en la Iglesia católica y en la historia del mundo desde Lutero. Ya no sé cuál de los dos es peor, porque ya no sé cuál de los dos ha arrastrado más almas al Averno, y evidentemente no es comparable. Un error que lo podemos tener todos o en el que podemos disentir, de una herejía, apostasía y pecado constante, que es lo que hace la jerarquía vaticana actual. Muy bien, para ir terminando vamos a hacer la siguiente consulta de Pamela Cortés de Costa Rica. Nos dice, le hace la siguiente consulta: ¿quién estará al mando de este remanente fiel para acatar las reglas y no estar dispersos a nivel mundial? ¿Será algún líder? ¿Será Benedicto XVI ese líder de la Iglesia remanente? Pamela, mi querida hermana, un abrazo muy fuerte y gracias por tu pregunta. Dios te bendiga. Pamela, al mando de la Iglesia remanente va a estar quien siempre ha estado al mando de la Iglesia católica, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia y la sustentó sobre los apóstoles para que ellos extendieran la Iglesia por todo el mundo, cosa que tenemos que seguir haciendo hoy. Luego nosotros, el remanente, ¿a quién vamos a tener siempre al frente? A nuestro Señor Jesucristo y a su vicario en la tierra. Al frente de la Iglesia Católica está el Papa, somos católicos. Al frente de la Iglesia Católica está el Papa, después de los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo de Dios. Solo que nosotros solo hemos de seguir un criterio, siempre con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes, con nuestros hermanos en la fe, pero siempre que nuestros hermanos en la fe, nuestros sacerdotes, nuestros obispos y el Papa no vayan contra Dios, porque el Espíritu Santo no se contradice. Luego, hoy por hoy, ¿quién está al frente de la Iglesia Católica? Evidentemente, espiritualmente, su santidad el Papa Benedicto XVI, un muy reducido grupo de cardenales, un muy reducido grupo de obispos y un número cada vez más creciente de fieles, por cierto, que seguimos fielmente este camino que no lleva más que a la dificultad humana, pero a la gloria eterna. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Y aquí quizá me alargo un poco en un tema que no me has preguntado, o no sé si me lo preguntabas. ¿Qué va a pasar si mañana o la semana que viene, Dios no lo quiera,
fallece su santidad el Papa Benedicto XVI? Excelente pregunta. Pues, desgraciadamente, si mañana falleciera su santidad el Papa Benedicto XVI, en ese momento, sí, mis queridos hermanos, la silla de Pedro estará vacante. No me cabe ninguna duda. ¿El Señor pondrá remedio a eso aquí en la tierra? Él lo sabrá. Quizá no sea necesario ni un remedio mundano, porque estamos llamados ya a vivir otros fines proféticos de los que hemos venido hablando durante mucho tiempo. Se verá. Pero creo que hay una cosa muy importante. A veces nos preocupamos mucho, todos nosotros, también el remanente, de cuándo va a ser el aviso, cuándo va a ser el milagro, cuándo va a venir Pedro el Romano, quién es Pedro Olivae, quién es, cuándo. Pero hay una cosa que podría evitarnos todas las preocupaciones sobre este asunto: ir al Evangelio, asirnos a él y asegurarnos de que venga cuando venga nuestro Señor y en la forma que venga, venga con la sede de Pedro ocupada, con la sede de Pedro válida o con la sede de Pedro vacante, venga en un momento de tribulación actual, venga después de un milenio de tiempo gozoso, venga cuando venga, encuentre fe en la tierra, en nosotros, cuando vuelva. Ese es el verdadero papel del remanente fiel católico. Eso es lo que hoy la jerarquía católica no está haciendo, y eso es lo que nos corresponde hacer. Por lo tanto, si tú, querida hermana, te preocupas de que cuando venga nuestro Señor Jesucristo encuentre en ti fe, y eso significa no solo tener fe, sino actuar en consecuencia a ella, puedes despreocuparte de cuándo va a ser ese momento. Y como tú, Juan de Dios, como tú, Lola, Margarita, como tú, Hazel, como tú, todos los hermanos que estáis aquí, y yo mismo, está bien que nos preparemos, que estudiemos, que profundicemos, pero sobre todo preocupémonos de tener las lámparas encendidas para que cuando el Señor venga, pues no se nos haya acabado el aceite. Bueno, don Vicente, para terminar, pues agradecerle mucho su participación en esta videoconferencia. Realmente valoramos todo lo que vale ese tiempo que usted ha hecho o ha sacado para nosotros. Decirle que esta es su casa y esperamos que esta sea la primera de otras muchas oportunidades que podamos tener para compartir con usted todo su conocimiento y compartir con nuestros hermanos que están aquí en la reunión virtual y aquellos que nos verán desde sus casas. Don Vicente, que Dios le bendiga, muchísimas gracias y esta siempre será su casa. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, mis amados hermanos que están aquí en esta conexión, por estar aquí. Para mí ha sido una bendición y un regalo estar con ustedes, y sobre todo a usted, Juan de Dios, por el trabajo excelente que está haciendo desde nuestra querida Costa Rica, por ese trabajo diario que va dando sus frutos sin ninguna duda, por también el cariño y el apoyo que siempre has demostrado a Adoración y Liberación, y que te agradecemos profundamente. Y mis queridos hermanos, como siempre les digo, hasta el cielo no paramos, santo sonada, ánimo, adelante, de corazón. Dios me los bendiga y me los guarde, gracias, de verdad. Duc in altum, viva Cristo Rey. Bueno, amigos, a ustedes que nos han acompañado durante estos minutos, allá desde sus casas, desde sus diferentes países, saludo cordial, un abrazo aquí desde Costa Rica, que Dios les bendiga mucho, y estamos conectados para una próxima videoconferencia con alguno de nuestros próximos invitados. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la Santísima Virgen los cubra con su santísimo manto.